Domingo. En el año 1907 nace la activista política, luchadora social mexicana Benita Galeana, una de las mujeres más importantes de México en el siglo XX. Una mujer que fue una activista completa. ¿Saben cuántas veces se encarcelaron a esta mujer? 58. 58 veces estuvo en la cárcel porque ella se manifestaba en contra de la injusticia que había básicamente por la falta de observancia en los derechos básicos que tendría que tener la mujer mexicana. O sea, nace en fíjense el contexto, ¿no? Nace en 1907, para cuando es una jovencita, pues las condiciones de México eran postrevolucionarias. O sea, nace a unos cuantos años antes de que estallara la revolución. Para cuando ella es una flor madura, pues la situación de la sociedad mexicana estaba muy en entredicho. Había un reacomodo que venía del estertor de la violencia revolucionaria. ¿Y dónde estaba la mujer? No obstante, la revolución arrojó un enorme número de muertos varones. Se calcula que cuando fue la Revolución Mexicana había dentro de la población mexicana unos 10 millones de habitantes. Fíjense nomás lo que hemos crecido, 10 millones de habitantes. Y se piensa que la Revolución Mexicana cobró la vida de por lo menos el 10% de la población. Quiero decir con esto que en la revolución pudieron haber muerto más de 1 millón de hombres, básicamente de hombres. Entonces, si bien había una mayoría femenina, el dominio del hombre era muy ostensible, era muy claro, porque estaba apenas empezando a amainar el México bronco, ese México de los caudillos, ese México de las cananas, ese México de los fusiles, ese México de la violencia, del machete. Y en ello la mujer, había por ahí una consigna, ¿no?, que tenían que ser como las escopetas cargadas y en el rincón, es lo que decían los posrevolucionarios. Y esto, mujeres como Benita Galeana decían, pero de ninguna manera, ¿de qué me están hablando? Y fíjense cómo se coinciden con algunas de las corrientes que aquí les hemos venido consignando de esfuerzos en Europa, en América, fundamentalmente desde donde tenemos consigna de que esto ha sido. Siempre hay entre el siglo XVIII, XIX y XX una constante en la que la mujer ha tratado de tomar una posición, y yo diría que tendría que haber ahora en el siglo XXI una diferencia sutil. Si todavía hay algún cuestionamiento sobre lo que es evidente, que es la igualdad, el hombre tendría que ser el que promoviera esa igualdad en aras del beneficio femenino. Es como lo pienso.